de San Carlos a través de su Escuela de Estudios de Posgrado y de su Facultad de Derecho de esta tricentenaria universidad. Y por supuesto agradecer al maestro Luis Felipe Lepe, quien tuve la oportunidad de saludar allá en la Universidad Nacional hace algunos meses, la invitación del señor director, el doctor Ovidio David Parra Vela, y del maestro Iván Román. Y agradecer por supuesto la presencia de todos ustedes, que para mí es un verdadero honor, un placer estar esta mañana con ustedes disertando sobre algunos de los temas que en el caso mexicano particularmente la última década sobre todo, ha motivado un gran número de discusiones y de estudios que son precisamente los derechos humanos. Previo a incursionar en algunos aspectos filosóficos sobre los derechos humanos, me gustaría hacer un breve comentario para contextualizarlo históricamente en el caso mexicano. En junio de 2011 se realizó la reforma constitucional en materia de derechos humanos en nuestro país. Algunos de los investigadores llamaron a esa reforma, parafraseando a Thomas Kuhn, una revolución copernicana, en el entendido de que modificaba sustancialmente la manera en cómo comprendíamos y cómo practicábamos al derecho. Es decir, era una reforma de tal importancia que transformó incluso el orden jerárquico normativo. Esta reforma constitucional en materia de derechos humanos tiene algunos antecedentes que brevísimamente me permitiré comentar. El antecedente inmediato fue una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, en septiembre de 2009, la cual se remitió a la Suprema Corte de Justicia, y en la ejecución de sentencia de reenvío solicitó que se observasen todos y cada uno de los puntos donde se condenó al Estado mexicano por desaparición forzada, por violación a derechos de la personalidad, de la libertad y derecho a la vida, de José Radilla y otros. ¿Qué fue lo que motivó esta sentencia? Los hechos en realidad se remontan al periodo de la guerrilla en nuestro país. Guerrilla que tuvo surgimiento en 1965, el 23 de septiembre, con el asalto al cuartel Madero. Fue la primera ocasión que en México, de forma evidente, hubo un ataque a un cuartel militar de un grupo organizado a modo de guerrilla. Posteriormente, con la radicalización de los jóvenes, posteriormente al movimiento de 1968 y el 2 de octubre que recién acabamos de celebrar, los infortunados 50 años de aquella matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, hubo una radicalización de los jóvenes que dio origen a distintos movimientos guerrilleros. La Liga 23 de septiembre, quizá la más importante, y todo esto a su vez también generó el surgimiento de una guerrilla en las zonas rurales de nuestro país. Lucio Cabañas, en Guerrero, particularmente en la Sierra de Guerrero, la Sierra de Tlapa, de Ayotzinapa, de toda esta parte serrana del estado de Guerrero, se levantó para defender a los campesinos de la explotación de los caciques, de los abusos, de la conculcación de sus derechos, y organizó el Partido de los Pobres, en el cual participaron mucha gente del área de la montaña de Guerrero. Esta guerrilla, la de Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, fue atacada por el Estado mexicano y por el Ejército mexicano, lo que motivó un sinfín de desapariciones forzadas. Entre esas desapariciones forzadas, el caso de José Radilla, que llegó y agotó todos y cada una de las instancias judiciales en nuestro país, y posteriormente fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia de septiembre de 2009 fue precisamente la que se considera como el antecedente para la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Cuando se planteó en el caso de nuestro país esta reforma constitucional, se dieron a la tarea
investigadores, docentes, legisladores, de estudiar cómo debía realizarse esta reforma para poder otorgarle una mayor importancia y mayor protección a los derechos humanos. El resultado, me permitiré leerlo brevísimamente, se consagra en nuestro texto constitucional en el artículo primero. Bueno, en diversos artículos. Solo citaré el primero y algunos fragmentos para que se note la relevancia. Dice nuestro texto constitucional: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, castigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que la ley establezca. Hasta allí hago la cita textual del artículo, de algunos párrafos del artículo primero de nuestra Constitución. ¿Y cuál es la relevancia de esta reforma para el ámbito de la filosofía? Que el hecho de que se hubiesen consagrado los derechos humanos a la par, con la misma relevancia, que tengan tanto en el derecho nacional como en el derecho internacional, ha llevado a la necesidad de reflexionar en torno a cuál sea la naturaleza de estos derechos humanos, frente a qué nos estamos enfrentando, cómo debemos ocuparnos, cómo debemos protegerlos, en qué consisten propiamente esos derechos humanos. Y ello, a su vez, ha motivado una gran participación de los filósofos del derecho, quienes, pues con motivo de ello, nos hemos visto con gran frecuencia invitados a diversas disertaciones, porque ocurre que los derechos humanos tienen una fuerte connotación filosófica, tienen un gran contenido filosófico que en algunos casos no es tan conocido y que es menester abordar, profundizar, reflexionar, puesto que todo este trabajo de reflexión, todo este trabajo teórico sirve a la práctica, incide necesariamente en la manera en cómo comprendemos, explicamos y practicamos al derecho. Es decir, que las leyes adquieren una nueva connotación, un nuevo significado a la luz de la filosofía. Y precisamente por ello me permitiré hablar de algunos presupuestos filosóficos de los derechos humanos y de sus principios. El punto de partida para poder plantear este tema de los presupuestos filosóficos se ubica quizá en la siguiente pregunta: ¿es suficiente consagre, reconozca, positive los derechos? ¿No existe más que la ley? ¿O acaso es necesario que exista un fundamento más? ¿Es necesario que exista algo más que esté detrás de la ley que nos permita argumentar tratándose de los derechos humanos? Frente a esta pregunta, podríamos encontrar al menos dos respuestas. Una, que sería muy de filiación positivista, formalista, que diría que en realidad no es necesario, puesto que derecho solo es lo que está en la ley consagrado como tal, y fuera de lo que está en la ley no tiene relevancia práctica, puesto que no es judiciable. No puede plantearse la ley siquiera, aun cuando se presuma que existen derechos, no podría afirmarse que estos dieran lugar a un proceso judicial, puesto que en el entendido del modelo positivista, lo que no está en la ley no es derecho. Afirmación que tiene sus orígenes en los intérpretes del Código Civil napoleónico, que gracias a la denominación del jurista Bonetaz, se conocen como la escuela de la exégesis, quienes hicieron esta identidad entre ley y derecho. Sin embargo, resulta bastante dudoso que esta afirmación de que todo derecho equivale a la ley
y la ley es idéntica a los derechos y de que no existen más derechos que aquellos que están en las leyes, resulta no satisfacernos hoy en día, puesto que asumimos que detrás de lo que está en la ley hay algo más. Y ese algo más son razones no necesariamente jurídicas, aunque sí muchas de ellas se encuentran ya positivadas, ya se encuentran en la ley. Pero las razones que no son estrictamente jurídicas son razones éticas o razones de tipo moral. Y frente a este problema es precisamente que otra vertiente que no acepta el hecho de que ley y derecho sean idénticos, se da la tarea de indagar qué hay detrás de estos derechos humanos, qué es lo que le precede a los derechos humanos. Y por supuesto, algunos investigadores, el caso de Horacio Spector, se refieren a este tránsito de los derechos naturales a los derechos humanos, refiriendo con ello que los derechos humanos en realidad tienen un pasado mucho más amplio, un pasado que incluso podría remontarse a los propios orígenes de la civilización occidental, a las primeras disputas en torno a lo que podría denominarse nomos y arjé para los griegos. Nomos en el entendido de que es la ley que los hombres crean para poder gobernarse y que da origen a diaquiosine, que es la justicia para los hombres, lo cual se opone a arjé, que es lo que nosotros podríamos denominar el derecho natural, el derecho que no tiene su origen en la voluntad de los seres humanos, sino que este derecho tiene su origen en los dioses, para el caso de los griegos, y que este, a su vez, implica una justicia superior a la justicia de los hombres, que es la justicia divina, Temis. Y entonces, Temis y diaquiosine se pueden oponer, que es no otra cosa sino la vieja confrontación entre el derecho positivo, el derecho que los hombres crean para gobernarse, y el derecho natural, el derecho que no es creado por los hombres. Una de las primeras formas en las que se presenta en la literatura occidental este problema serían los trabajos de Hesíodo, Trabajos y Días, el título de la obra, donde precisamente Hesíodo reclama a uno de sus hermanos el que éste haya acaparado la herencia que le ha dejado su señor padre, y utiliza una metáfora que es la del gavilán y el ruiseñor, haciendo saber que el ruiseñor es débil y se encuentra en las garras del gavilán. El gavilán, por su parte, es fuerte y lo tiene apresado. El gavilán hace radicar en la violencia, en la fuerza, en su poder, el sometimiento al ruiseñor. Pero el ruiseñor reivindica la justicia que está más allá de aquello que se sustenta en la fuerza. Apela a una justicia natural, a una justicia divina. Y allí está presente este conflicto entre nomos y arjé, entre derecho natural y derecho positivo. Un segundo momento, sin duda muy relevante en la historia del pensamiento occidental, se presenta en una de las tragedias denominada Antígona, de Sófocles, en donde precisamente Antígona reclama frente a la ordenanza emitida por el rey Creonte, el rey que ha sucedido a aquel que fue a la guerra de Troya, y que ha ordenado que los hermanos que cometieron fratricidio pretendiendo lograr el trono no sean sepultados, no se practiquen las exequias como lo ordena el rito, y por lo tanto sean dejados a la intemperie para que los animales puedan hacer un festín de sus cuerpos. Antígona desobedece, y al desobedecer ofrece como argumento el que las leyes de los dioses, que no se sabe hace cuánto fueron creadas, están por encima, son superiores frente a las leyes que los hombres mismos dictan. Es decir, nuevamente observamos este antagonismo entre derecho natural y derecho positivo. Esta disputa, desde antiguo, ha estado presente y ha motivado un sinfín de discusiones. Lo que me interesa ahora es un poco, a partir de esta disputa primigenia entre estas dos formas de concebir el derecho, explorar una de ellas, que es la que corresponde a lo que podría denominarse grosso modo como tradición justnaturalista.
en sus diferentes momentos. Si quisiéramos hacer una aproximación a modo muy didáctico sobre los distintos momentos que ha tenido el justnaturalismo, podría advertirse que hablamos de un justnaturalismo antiguo, que es el que he referido con las citas a Hesíodo y a Antígona. Este justnaturalismo de carácter cosmogónico, donde todavía están presentes los dioses, no hay una explicación propiamente racional del derecho, sino el derecho natural en realidad concebido como una cuestión casi mística, religiosa. Es un justnaturalismo antiguo, pero también hay un justnaturalismo, digamos, teológico, que recibe de dos grandes padres de la Iglesia, por una parte San Agustín, por otra parte Santo Tomás de Aquino, siendo este último uno de los más importantes incluso hoy en día para el neo-justnaturalismo de la mano de John Finnis, una forma diferente de poder plantear la comprensión del derecho natural. Y hablamos, por supuesto, de un justnaturalismo de vertiente racionalista, en el caso de Immanuel Kant, teniendo en él, sin duda, su principal exponente filosófico, quien diera tal consistencia al pensamiento filosófico, que en verdad, cuando uno se pregunta por muchos aspectos del derecho, ocurre que detrás de ellos está presente la filosofía de Kant. Me refiero a temas como la responsabilidad, temas como la libertad, temas como el por qué sancionamos las conductas de las personas, temas como la dignidad humana, que en otra disertación tendremos oportunidad de profundizar al respecto. Y por supuesto, posteriormente a Kant, de un neo-justnaturalismo, de un resurgimiento del derecho natural que se contextualiza en la segunda mitad del siglo XX particularmente, con motivo de las guerras mundiales y con motivo de los desafortunados acontecimientos acaecidos en esas guerras, lo cual lleva nuevamente a la necesidad de replantearse en un mundo en el cual, durante la primera mitad del siglo XX, el positivismo había cambiado y había logrado permear prácticamente toda la academia en Occidente, y que hace necesario retomar, volver a discutir estos viejos temas que el justnaturalismo de antiguo había planteado: la justicia, la equidad, el bien común y los derechos naturales, pero ahora como derechos humanos, ¿no? Y precisamente frente a este tema es que podríamos preguntarnos, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora sí, de un poquito más rápido para que no me tome el tiempo. Apenas voy a empezar con las diapositivas. En principio, podemos preguntarnos, ¿qué es la anterior? Perdón, sobre los fundamentos que se han ofrecido a estos derechos humanos. Menciono algunos, no pretendo agotarlos en esta exposición. Se ha planteado que los derechos humanos, más allá de lo que está en la ley, más allá de su positivación, podríamos advertir que hay fundamentos ontológicos, antropológicos, éticos y, por supuesto, los jurídicos. Y frente a estos fundamentos, por favor, la siguiente, el carácter ontológico óntico. Óntico, el modo de existencia. ¿Cuál es nuestro modo de existencia? Es decir, el atril, el micrófono, tiene un modo de existencia óntico material. Pero ¿cuál es el modo de existencia del derecho? Sin duda que no es material en un sentido estricto. Los analíticos, una escuela particularmente de tradición angloamericana, han dado una respuesta que a mí me encanta. El derecho existe primordialmente como lenguaje, es decir, existe como enunciado. Y este enunciado tiene unas cualidades que lo particularizan y permiten diferenciar de cualquier otro tipo de enunciado, ¿no? Bueno, si el modo de existencia óntico de los derechos humanos, ¿cuál debe ser? ¿A qué nos referimos? Tendríamos quizá que partir de una precisión. Cuando estamos hablando del ser humano, hablamos de un ser sumamente complejo, biológico, material, y en esta vertiente materialista se ha pretendido afirmar que el ser humano es primordialmente materia, una materia, o vaya, está formado por materia. Las aseveraciones del atomismo de Demócrito
o incluso de Lucrecio en Rerum Natura, de que cuando la muerte es yo ya no soy, las explicaciones a nivel nociológico de las escuelas del periodo helenístico, particularmente de los epicúreos, haciendo referencia a que todo es materia, que nosotros sentimos, percibimos, y todo esto no son sino conexiones materiales, pondrían énfasis en un aspecto del ser humano. El ser humano es un ser biológico, es un ser viviente, es un ser material, es un ser finito, es un ser vulnerable, es un ser, vaya, que tiene muchas desventajas si los comparamos con algunos otros seres vivientes, ¿no? La siguiente. Pero también, por supuesto, hay una forma diferente de apreciar al ser humano. Cuando hablamos del ser humano, que decimos que es el titular de los derechos humanos, advertimos esto: un ser biológico, un ser finito, lo que acabo de mencionar, pero también advertimos que hay una concepción religiosa o divina del humano. Y frente a esta concepción, o desde esta concepción religiosa y divina del humano, el ser humano primordialmente es alma, es decir, es espíritu, es algo no tangible, es algo no material, es un hálito de vida, es la participación en el logos divino, para el caso, por ejemplo, de los estoicos, quienes, permítanme una brevísima digresión, explicaban el origen de todo cuanto existe a partir de una lluvia infinita de partículas caídas por toda la eternidad. Una cosa difícil de poder a veces imaginarse, pero supongamos que eso fuera posible, una lluvia de partículas caída al infinito por toda la eternidad, donde participa el azar y provoca una colisión, y lo que yo denomino a modo un poco de broma, el Big Bang estoico, se origina todo cuanto existe. Todo cuanto existe participa del logos divino. Y nosotros, veas, esta es una afirmación de la igualdad material realizada por los estoicos, somos exactamente iguales porque estamos hechos de lo mismo, participamos de la razón. Aunque, para explicar la incapacidad, es decir, algunas de las deficiencias racionales, dicen no todos participamos del mismo grado, ¿no? Bueno, es una explicación material de la existencia del ser humano que puede complementarse con esta parte de una concepción divina, religiosa del propio ser humano, que fue sobre todo, digamos, fraguada desde la antigüedad, pero recuperada en la Grecia clásica a través de los pitagóricos, y que se encuentra presente en Platón. Y que esta concepción del ser humano como alma, como espíritu, podría concebirse como algo que es un binomio, cuerpo y alma. Para el caso de los pitagóricos particularmente, afirmaban que el cuerpo no era sino una prisión del alma, era un castigo. En Platón puede leerse, por ejemplo, que fuimos arrojados a este planeta como una forma de castigo, donde hemos olvidado todo aquello que sabíamos, puesto que morando en el topos Uranus teníamos conocimiento de todo lo verdadero, pero una vez llegando aquí y atrapados en este cuerpo, lo hemos olvidado. De aquí que la mayéutica socrática, es decir, el arte de preguntar, y a través de las preguntas cada vez reformuladas nos aproximamos a la verdad y podamos recordar aquello que ya sabemos, ¿no? Entonces, hasta aquí, podremos ir a la siguiente, podría decirse que tenemos una concepción compleja. El ser humano en diferentes momentos ha sido concebido o bien primordialmente como algo material biológico, o bien como algo religioso o como algo divino, lo que da origen a una concepción dual: alma, cuerpo, mente, cuerpo. La siguiente, por favor. Y dejamos brevemente esta incursión y podremos preguntarnos desde el punto de vista antropológico: ¿qué es el ser humano? Me refiero a la antropología filosófica, primordialmente. La siguiente, por favor. Y desde este punto de vista, podría afirmarse, siguiendo a Aristóteles, que somos usía, entidad, esencia. Somos seres vivientes, somos animales, somos racionales, somos seres físicos y somos seres metafísicos. Una brevísima digresión, solo a modo de comparación entre, y perdón que lo abrevie tanto, ¿no? Pero razones de tiempo hay necesidad de hacerlo.
Las diferencias más notorias entre la concepción platónica y la concepción aristotélica respecto del ser humano, pero en general respecto de la filosofía, podrían resumirse en una frase, que mientras el pensamiento filosófico platónico es el pensamiento de las ideas, el pensamiento filosófico aristotélico primordialmente es el pensamiento sobre la materia, ¿no? Es decir, las ideas vienen al mundo. Y particularmente esto puede apreciarse en la metafísica de Aristóteles, donde sus categorías se refieren a cuestiones netamente materiales, tangibles: espacio, tiempo, lugar, circunstancia, modo, pasión, substancia, etc. Son de esas categorías que aparecen en la metafísica de Aristóteles. Diferente a la concepción platónica, donde las ideas, eidos, es algo que no es necesariamente tangible, sino lo cual puede aprenderse, porque el ser humano es un ser racional, o un bios teoreticos, como lo dijera Aristóteles. Pero partiendo de Aristóteles y de esta concepción dual del ser humano, este filósofo, esta girita, afirmaría que somos esto: seres vivientes, animales, racionales. Somos seres físicos, porque tenemos un cuerpo, somos materia, pero somos también un ser metafísico. También somos primordialmente razón. Podemos ir a... Nacemos, nos alimentamos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos, morimos, sentimos, apetecemos, nos desplazamos, somos inteligentes, tenemos razón, tenemos la capacidad de habla. Es decir, somos seres bastante complejos. Así que, frente a la afirmación en ocasiones bastante simple, que se dice que los derechos humanos son aquellos que pertenecen a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo, me parece que no es sino una forma de desplazar el problema, porque entonces la pregunta sería: ¿qué es el ser humano? ¿Sí? Y una de las respuestas que se da a esta pregunta, ¿qué es el ser humano?, la está dando Aristóteles. Con toda esta afirmación, un ser humano es algo sumamente complejo. Podremos ir a la siguiente, ¿no? Y visto desde nuevamente siguiendo Aristóteles, su eidos, digamos, su esencia, lo en sí del ser humano, es el alma, ¿no? Por favor. Lo cual lleva a Aristóteles, en un trabajo que se titula Acerca del alma, a afirmar que tenemos un alma. Y me refiero a las últimas páginas de este trabajo, donde con toda claridad puede apreciarse esta idea. Somos los seres humanos cierto cuerpo, pero somos alma. Y esta alma es tripartita. Este argumento va a ser muy importante en la filosofía y sobre todo en la filosofía del derecho. Somos una facultad racional, o poseemos una facultad racional, que sería a final de cuentas lo que marca la diferencia con cualquier otro ser vivo complejo. En tanto que los demás seres vivos complejos poseen voluntad y poseen pasión, no poseen la razón. La razón donde se encuentra presente, donde radica la sabiduría. El sofos es aquel que se guía por la razón, aquel que no se guía por los apetitos, ni por los deseos, ni por los arranques de voluntad, sino por la razón. Y del sofos, de la sabiduría, vendría la prudencia, y ahí estaría perfectamente asociada con la jurisprudencia, ¿no? La siguiente, por favor. Esta idea particularmente va a ser muy elaborada por Kant y va a encontrarse presente detrás de lo que se nos muestra como evidente en el derecho. La siguiente. Podríamos apreciar en Kant ya una fundamentación ética del ser humano y una explicación de los derechos desde un punto de vista que se denomina como el racionalismo, ¿no? Es decir, de esta variante del justnaturalismo conocida como justnaturalismo racionalista. Déjame expresarlo en términos lo más sencillos que me sea posible y luego en las preguntas podríamos profundizar al respecto. Partiendo de esta concepción de que el ser humano es un ser en el cual radican tres facultades en su alma: la racional, la volitiva, la concupiscente o de los deseos, Kant, en la metafísica de las costumbres, primera parte, metafísica del derecho, se refiere a que lo que motiva la acción de todo ser humano son los deseos. Lo que nos anima, lo que nos impulsa a hacer
o no hacer algo son los deseos. Y estos deseos pasan por el tamiz, por la dirección de la razón antes de objetivarse, antes de realizarse en la realidad, ¿no? Quiere esto decir que la diferencia entre cualquier otro ser vivo y los seres humanos es que nosotros podemos decidir. Hay un presupuesto a priori para todo ser humano que es la libertad, de cuya libertad se encuentra la autonomía de la voluntad, es decir, la facultad para poder decidir hacer o no hacer. La concurrencia de la libertad y de la racionalidad a su vez serían el fundamento de la responsabilidad. ¿Por qué es que nosotros, a diferencia de cualquier otro ser vivo no racional, somos responsables de todos nuestros actos? Porque nosotros podemos decidir hacer o no hacer. Es decir que, perdón que lo ponga en forma casi caricaturesca, pero sería impensable el hecho de pretender impartir algún curso a un depredador como el león e indicarle, tratar de convencerlo de que no puede comer, matar a cierto tipo de cervatillo, porque se encuentra en peligro de extinción y solamente quedan tantos animalitos vivos. Sería completamente inútil pensar que el león va a comprender y efectivamente se abstendrá de asesinar a ese cervatillo. Pero sin embargo al ser humano sí le podemos exigir que se conduzca de esa forma, porque es un ser humano a final de cuentas libre, posee lo que los medievales o desde la escolástica se denominaba el libre albedrío, la facultad de poder decidir hacer o no hacer. Y en tanto que es libre y es racional y es prudente y en él está el poder conducirse de forma virtuosa, realizar las virtudes prácticas o cardinales, es que entonces es absolutamente responsable. Y una diferencia que puede marcar algo relevante a nivel de sanción, a nivel de castigo, a nivel de responsabilidad, es el que si participa o no participa el deseo. Véase lo siguiente. En el caso mexicano, no sé, supongo también en el caso de Guatemala, se hace una distinción en cuanto a delitos dolosos y delitos culposos. Es correcto, ¿verdad? Siendo los delitos dolosos los intencionales y siendo los culposos los no intencionales. Esta intencionalidad radica en el deseo. Es decir que cuando una persona decide realizar una conducta ilícita, lo hace con esa pretensión, está presente la facultad concupiscente, el deseo. Lo que lo motiva a actuar es el deseo. Busca producir las consecuencias. Y por lo tanto, el castigo, la responsabilidad es mayor. Que si esta persona, no queriendo, no teniendo la intención de realizar esa conducta, termina ejecutándola. Ahí no está presente el deseo, sino solamente está presente la razón y la voluntad, pero no el deseo. Está presente la razón porque a final de cuentas es previsible que pudiera ocurrir algo así y sigue siendo responsable por esa previsibilidad, salvo que se demuestre que sea absolutamente imprevisible que ocurriese el hecho o el acto, se podría exonerar de toda responsabilidad. Pero siendo previsible, sería responsable. Voy a ir un poquito más rápido, muy amables. Adelante, por favor, ¿no? ¿Qué es lo que aparece en esa cartulina? Por favor, la siguiente. Vamos a la siguiente. Entonces, hay una postura normativista, una postura legalista frente a estas concepciones que afirman que los derechos humanos son algo más que simplemente lo que está en la ley. Hasta este momento me he ocupado de trazar simplemente algunos aspectos sobre qué es lo humano, cómo se concibe lo humano, cuáles son los fundamentos de la responsabilidad, no únicamente es lo que está en la ley. Diríase frente a la pregunta, ¿por qué el Estado me sanciona cuando yo infrinjo la ley? Una respuesta bastante simple sería porque es la ley y la ley se cumple, y punto, no pregunte usted más. Otra respuesta no tan simple podría ser la que Kant ofrece, porque somos seres en los cuales concurren las facultades racional, volitiva, concupiscente, y somos libres y poseemos autonomía de la voluntad, y en tanto que nosotros decidimos actuar de esa forma, y siendo libres y racionales, somos responsables, y por lo tanto se nos impone la sanción. Es decir, son dos maneras diferentes de concebirlo. La siguiente, por favor. Y
hay reflexiones contemporáneas sobre los derechos humanos. Voy a citar brevísimamente, perdón que las resuma tanto, pero durante la década del 60, 70 y 80, Norberto Bobbio, este jurista italiano, publicó diversos ensayos que ya para la década del 90 se compendiaron en una obra titulada La Edad de los Derechos. Y allí hay un ensayo publicado que se titula El tiempo de los derechos. Esta obra, Bobbio hace énfasis en un aspecto que me parece del todo relevante en materia de derechos humanos. Decir que más allá de buscar el fundamento, más allá de reflexionar filosóficamente, lo cual es necesario, también debemos apreciar que los derechos humanos tienen un elemento político primordial, es decir, basan su eficacia en la voluntad de los estados para hacerlos efectivos. Si no existe voluntad política de parte de los estados para consagrarlos, para protegerlos, por más que sepamos filosofía sobre los derechos humanos, esto no se podrá traducir en una realidad. Argumento que me parece bastante interesante de Norberto Bobbio. La siguiente, por favor. Y hay una visión diferente del tema de derechos humanos que está construida desde lo que se suele denominar las distintas variantes del neopositivismo. Una de ellas, sin duda, muy difundida, es la teoría de los derechos fundamentales, sobre la cual me parece que tendremos más oportunidad de profundizar el día de mañana. Pero Ferrajoli sin duda es uno de los grandes autores del garantismo, pero también de la teoría de los derechos fundamentales. Una visión neopositivista en el sentido de que, a final de cuentas, desde Ferrajoli podría plantearse, perdón que lo resuma, que los derechos fundamentales son aquellos que constituyen los mínimos que permiten a todo ser humano realizar su proyecto de vida, y que solo tiene sentido hablar de estos en tanto que están positivados y garantizados, con lo que dice Ferrajoli, la doble garantía. Primera garantía, que estén consagrados en la ley, que estén positivados. Segunda garantía, que existan todos los procesos y procedimientos para poder hacerlos judiciables. De lo contrario, si no están presentes esas garantías, no dejan de ser un bello discurso, no dejan de ser derechos programáticos o cualquier otro tipo de poesía jurídica. Por lo cual, a final de cuentas, desde su concepción, hablamos de derechos solo en tanto que satisfacen estos requisitos del garantismo constitucional. Por favor, la siguiente. Y bueno, y hay una transcripción de un debate que sostuvo Ferrajoli con otros autores, Bovero, por ejemplo, en una obra que publicó la editorial Trota que se llama Los fundamentos de los derechos fundamentales, donde Ferrajoli hace o construye un concepto meramente teórico sobre los derechos fundamentales, que es el que allí me permití escribir. Todos aquellos derechos subjetivos, perdón, lo leeré rapidísimo y ya juro que termino, que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas o ciudadanos con capacidad de obrar, entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva o negativa adscrita a un sujeto y por una norma jurídica. Perdón, no hay tiempo en ese momento de explicarlo, pero vale la pena, después tendremos oportunidad de poder profundizar al respecto, para explicar cómo, frente al argumento de tradición justnaturalista que se afirma que los derechos humanos poseen per se un carácter universal, un carácter completamente de ser imprescriptibles, de poder ser inembargables, de poder ser, no pueden ser menoscabados de ninguna forma, sino son universales, casi tienen un carácter atemporal. Ferrajoli acota esta concepción y dice, bueno, frente a la pretendida universalidad tenemos que decir que en realidad los derechos humanos no son solo un discurso moral, son primordialmente un tema jurídico, y como tema jurídico están en la ley, y se nos presentan como derechos subjetivos, es decir, como aquello que la ley otorga o permite o reconoce o consagra positiva, y que hace que las personas puedan hacerlos exigibles, ¿no? La siguiente, por favor, ¿no? Perdón por lo rápido. Y ahora algunos conceptos fundamentales para comprender los derechos humanos. La siguiente. Aquí hay algunos temas que se discuten actualmente sobre los derechos humanos. El tema de la igualdad. Y concebida la igualdad desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material. Con la mención que hice a los estoicos, quise afirmar que ya existe un antecedente sobre la igualdad material. Los estoicos afirmaban que todos éramos exactamente iguales porque participábamos del logos divino. Sin embargo, lo que se consagra en la ley no es una igualdad material, sino es una igualdad meramente formal, que encuentra su explicación filosófica en la obra Ética Nicomaquea de Aristóteles, particularmente libros 4 a 6,
que posteriormente podría ocuparme de desarrollar brevísimamente, y que esta concepción de justicia formal es la que nos hace a todos iguales ante la ley, en términos de derechos, en términos de obligaciones, de beneficios y de cargas, pero que la igualdad material supone que existan no tantas asimetrías en aspectos como son los económicos, los sociales, los educativos, los de servicios, etcétera, etcétera. Uno de los grandes retos en general para todos los pueblos latinoamericanos es lograr no solo la igualdad formal, que de suyo ya está consagrada en las leyes, sino lograr la igualdad material. Y frente a esto tenemos el reto de cómo instrumentar políticas públicas idóneas que logren incidir de forma directa y efectiva en esta igualdad material, uno de los grandes retos y tareas que debemos asumir. La siguiente, por favor. Y también respecto de la justicia en un sentido meramente formal y en un sentido material. Uno de los teóricos contemporáneos como Gustavo Zagrebelsky en el derecho dúctil se ha ocupado de este tema, diciéndonos que no basta con que exista una justicia meramente procedimental, que no es sino una justicia de tipo formal. Pretender que el cumplimiento o observancia irrestricto de la ley es justicia es una justicia meramente formal, que no tiene nada de diferente con aquello que afirmaban los positivistas duros, ejemplo el caso de Kelsen. Pero una justicia en sentido material sería más bien una equidad, es decir, sería considerar todas las particularidades del caso y con ello todas las asimetrías, tratando de lograr el resarcimiento de aquellas deficiencias no solamente legales sino también materiales que existen entre distintas personas que convivimos en una comunidad política donde existimos pobres, donde existimos ricos, donde existimos gente muy educada, donde existimos gente sin acceso a la educación, etc. Lograr una justicia material es otro de los retos de los derechos humanos hoy en día. La siguiente, por favor. Y el tema de la equidad y del bien común. Dos temas que encuentran su resurgimiento en esta... volver a traer los temas del justnaturalismo a partir de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, y Radbruch en una conferencia que se titula La justicia, el fin y el derecho, reflexiona sobre estos dos aspectos que deben ser muy relevantes para el estudio y la práctica del derecho. No únicamente una concepción meramente procedimental, formal del derecho, sino tener siempre la luz de estos dos conceptos filosóficos, equidad y bien común, como ideales, pero más que ideales también podrían ser concebidos como motivos para actuar, ¿no? La siguiente, por favor. Y el tema de las libertades, ¿no? El tema de las libertades, que es un tema contemporáneo que nos presenta nuevos retos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando alguien afirma yo tengo el derecho a la privacidad de las comunicaciones? Pero resulta que la comunicación trata de un tema fundamental para el conocimiento de todos y existe una intervención en una llamada telefónica. Se da a conocer el contenido de la llamada y resulta ser de importancia absoluta para todos los integrantes de la comunidad política el tema allí tratado. Entonces los demás dirían yo tengo derecho también a la información. Y este tema de las libertades es un tema que tiene que discutirse y tiene que resolverse en cada caso concreto. Las libertades, cómo deben ser comprendidas o resignificadas hoy en día, únicamente como derechos de protección negativa, es decir, que confieran a su titular la facultad o potestad para poder ejercerlas, imponiendo a un tercero el deber de abstenerse de tener alguna injerencia en el ejercicio de ese derecho, o también podrían concebirse de manera mucho más compleja, no únicamente como derechos de protección negativa, ¿no? La siguiente, por favor. Perdón que vaya bastante rápido. El otro tema es el de la dignidad humana, un tema fundamental. En la reflexión filosófica sobre los derechos humanos a menudo se cita que el fundamento de estos es la dignidad humana, pero particularmente no se suele entender muy bien a qué se refiere uno con dignidad humana. Cuando busca uno información en la literatura, no existe una definición como tal. Me parece que la forma en cómo podría comprenderse sin incurrir en tantos equívocos, ¿qué queremos decir con esto? Quizá tengamos que acudir a Kant y pensemos lo siguiente: si el ser humano es un ser en el cual radican esas facultades volitiva, concupiscente y racional, lo que particularmente hace distinto al ser humano es su racionalidad. Otro aspecto es la libertad. La libertad y la racionalidad están asociados a la autonomía de la voluntad. Y también deberíamos incluir a los imperativos categóricos. Podemos ir a la siguiente, por favor.
Estos imperativos categóricos kantianos: actuemos de acuerdo con máximas que podamos querer como leyes universales, y debemos tratar a la humanidad siempre como un fin y nunca como un mero medio. Debemos actuar según máximas que elijamos de manera autónoma. Quiere decir, permítame sintetizarlo brevísimamente, en que respetar la dignidad humana de cualquier ser humano significa respetar el hecho de que sea libre, de que pueda decidir por sí solo, de que es un ser inteligente, que puede siempre decidir hacer o no hacer, que es alguien el cual no puede ser concebido como un medio para realizar algún fin, y que es alguien que debemos tratar como nos gustaría ser tratados a nosotros estando en su lugar. Si respetamos todos estos aspectos, entonces respetamos su dignidad humana. Y eso es sobre lo cual el derecho tiene que reflexionar, la filosofía jurídica, pero también la práctica jurídica. ¿En qué momento nosotros no respetamos la libertad, la autonomía de la voluntad, su racionalidad, es decir, su inteligencia, o no respetamos el hecho de que los concibamos como fines en sí mismos, o incluso el hecho de que no respetemos el que hagamos algo que no nos gustaría que hicieran estando nosotros en su lugar, ¿no? Lo cual nos da una imagen, me parece, bastante completa sobre este tema de la dignidad humana. La siguiente. Y por último, uno de los temas que ya había estado anunciado con Ferrajoli, el del garantismo. Tiene plenamente sentido hablar de derechos humanos en tanto que estos están garantizados. Si no están garantizados, vaya, a final de cuentas, son discurso filosófico. Un discurso que nos ayuda a poder argumentar, a poder defenderlos, a poder ofrecer razones, pero no hacerlos eficaces. No me recuerdo si es la última. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, perdón lo rapidísimo que tuve que decir algunas cosas. Bueno, hay otros aspectos. No sé si todavía tengan algunos minutos o quieren que lo dejemos allí. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, muy amables. Perdón por robarles un poco más de tiempo, ¿eh? Lo que quería mencionar son algunos de los debates contemporáneos que en la filosofía jurídica, particularmente de la década del 60 en adelante, se han suscitado con motivo de estos derechos humanos y o derechos fundamentales. Hart tiene un ensayo que publica en Contribuciones al debate sobre derecho y moral, y este ensayo se titula ¿Existen los derechos naturales? Hart afirma que sí. Al menos podría aceptarse que existe uno, el derecho de todos a ser igualmente libres. Lo que lo lleva a reflexionar sobre si pensamos nosotros que somos igualmente libres, es porque podemos admitir el que podamos transigir, podamos convenir con alguien más una serie de injerencias recíprocas. Pone un ejemplo, pensemos si Juan le pide a Pedro que se haga cargo de su abuela, que la cuide, entonces la relación de reciprocidad en cuanto a derechos y obligaciones se establece entre Juan y Pedro, pero no respecto de la abuela. Es decir, que la abuela no tendría el derecho de exigirle a Pedro que la cuide, pero sí lo tendría Juan de pedirle a Pedro que cuide a su abuela. ¿Sí me di a entender? Es como un pequeño acertijo, pero es muy sencillo. Juan le pide a Pedro, Pedro tiene el deber con Juan, pero no lo tiene con la abuela. Es decir, que aquí la beneficiaria del cuidado es la abuela, pero es la única que no tiene el derecho de exigir que sea cuidada, ¿no? Lo cual nos presenta un caso curioso para el tema de los derechos, que no necesariamente cuando hablamos de derechos se establecen relaciones precisas de correlatividad, puesto que estas relaciones de correlatividad pueden dar origen a que un tercero no necesariamente las tenga y sea el beneficiario. Y en ese sentido, entonces, el derecho a ser igualmente libres, esta facultad de poder convenir con alguien más modos o diferentes tipos de injerencia que incluso podrían versar sobre un tercero, pero que les hacemos en absoluto ejercicio de nuestra libertad y de nuestro sentido de responsabilidad, lo cual podría llevarnos a pensar sobre otros aspectos en cómo podríamos solucionar problemas de nuestra vida cotidiana, si es necesario que todo se encuentre absolutamente en la ley o es posible también apelar a la racionalidad y el hecho de poder convenir con alguien más cierto tipo de deberes como forma de solucionar problemas inmediatos, ¿no? Perdón, lo rápido otra vez, la siguiente. Y sin duda que uno de los parteaguas, considerado por ejemplo por Marta Gustavino en el estudio preliminar que hace a los derechos en serio, como un antipositivista, que es Ronald Dworkin, un filósofo del derecho que se convirtió en un parteaguas con esta obra de 1977, Los derechos en serio, en el cual nos plantea un problema.
El positivismo hegemónico, dice él, pensando en Hart, que fue su profesor en Oxford, ha sostenido que el derecho solo se reduce a un asunto de normas jurídicas, de leyes jurídicas. Y lo que afirma Ronald Dworkin en el modelo de las normas es que no, el derecho es algo mucho más complejo que normas jurídicas, también son principios éticos y directrices morales. Y cuando ocurre que se presente un caso que no está previsto en la ley, pensémoslo de esta manera, la respuesta de un juez positivista sería: el caso ni siquiera puede plantearse, porque no estando en la ley no es judiciable y no ha lugar a que el juez pueda emitir ninguna sentencia o llevarse a cabo ningún procedimiento. Pero Ronald Dworkin, partiendo de esta concepción del derecho mucho más amplia, construye también lo que se conoce como el constructivismo judicial. Es decir, el juez Hércules sería justo la encarnación de este modelo constructivista, el cual se da la tarea, frente a los casos difíciles, de buscar siempre la respuesta correcta. Y además trabaja bajo los principios de coherencia y de esta idea que es la novela en cadena. Es decir, que el juez tendría en todo caso el deber de indagar en el sistema normativo e identificar cuáles son los principios morales y los principios éticos y las directrices morales implícitos en las leyes y volverlos explícitos a través de la argumentación judicial, de tal modo que no se transgrediría el principio de retroactividad en perjuicio de persona alguna. No se estaría creando una ley, se estaría creando derecho, pero derecho que está implícito en el sistema normativo, lo cual permite resolver a Ronald Dworkin lo que un modelo de juez positivista no puede hacer. Frente a la racionalidad eminentemente deductiva del juez positivista, Ronald Dworkin ofrece un tipo de racionalidad constructiva, una función de un juez mucho más importante, y allí está enmarcado uno de los temas que discutiremos posteriormente, el de el imperio de la ley frente al imperio de los derechos fundamentales, ¿no? Luego tendremos oportunidad de profundizar al respecto. La siguiente. Y hay unos posicionamientos recientes, solamente quisiera hacer un corolario y con esto termino, lo juro. El caso de que uno de los debates a partir de la década del 80, 90 y lo que va de este siglo ha sido precisamente aquel que tiene que ver con, uno, Francisco Laporta insiste en que los derechos humanos tienen una connotación mucho más allá de lo que simplemente está en la ley. Y su contenido, a uno que nos guste o no nos guste, está ubicado en la tradición naturalista y de fuerte raigambre metafísica. Al final de cuentas, el ser humano no solamente es un ser biológico, material, tangible, sino también es un ser metafísico. Y como ser metafísico ha hecho en todo aquello que ha creado, le ha otorgado una connotación de esta naturaleza. Por lo cual los derechos humanos, si nos los tomamos, parafraseando Ronald Dworkin en serio, tendrían que tener un carácter absolutamente universal, absolutamente que no pudieran menoscabarse, que no pudieran empequeñecerse, sino que estuvieran siempre allí como un gran referente. Lo que le preocupa a Francisco Laporta es que hoy en día, en general, se han dado la tarea a los constituyentes de los distintos estados en engrosar el catálogo de derechos humanos. Y una de las cosas que paradójicamente puede producir este fenómeno es que entre más derechos humanos pretendamos positivar, les restamos eficacia. Porque de pronto todo termina convirtiéndose en derechos humanos. Y si todo termina convirtiéndose en derechos humanos, se banalizan, pierden eficacia, pierden poder. Es algo que le preocupa bastante, por eso dice, no habría que ampliar el catálogo de derechos humanos, habría que mantenerlo pequeño pero eficaz, con estas características que de suyo tienen estos derechos humanos. Frente a esta respuesta, o frente a este tema, hay respuestas que dan distintos autores. Por ejemplo, Bulligan contesta diciendo que, a final de cuentas, los derechos humanos son un asunto de derechos positivos. Nos guste o no nos guste, los derechos finalmente son los que están en la ley. ¿Para qué buscar una fundamentación metafísica, una fundamentación de otra naturaleza? Lo más importante es que estén positivados, que estén garantizados y que se hagan efectivos. Todo lo demás es un debate un tanto estéril, según este autor, ¿no? Y Roberto Bernango, por ejemplo, también reflexiona criticando a Francisco Laporta, en el entendido de que Bernango pues asume una postura también positivista, diciéndonos, bueno, sí es relevante el hecho de que pudieran tener todos estos aspectos, pero no hay mayor relevancia que la que está en la ley. Si no existe voluntad política, si no hay voluntad jurídica, a final de cuentas no podrán hacerse efectivos. Y lo más importante en términos de derechos humanos es su eficacia. Muchísimas gracias.
dejarle al maestro Montero las preguntas que ustedes formularon. No sé si hay alguna más, pero de momento tenemos 4 para el cierre de esta presentación. Le formulo rápidamente la primera, que dice: tomando en cuenta la conceptualización del ser humano y que la diferencia de cualquier otro ser vivo como el ser en el que concurre el libre arbitrio, es decir, capacidad de razonar y decidir, entonces un ser humano con problemas volitivos, racionales, biológicos, no podría ser considerado ser humano y por ende no podría ser titular de derechos humanos. Le dejo las siguientes para que usted las pueda. Gracias. Si partimos del supuesto de que el ser humano es un ser complejo en el cual concurren estas facultades en su alma, voluntad, razón y pasiones, no es el ser humano únicamente un ser que solo posee una de estas facultades. Podríamos advertir que existe una diferencia entre aquellos sujetos que denominamos incapaces y los que se denominan capaces. Y la diferencia radica primordialmente en su racionalidad. Es decir, que quien no posee en igual grado de desarrollo su facultad racional no es un sujeto capaz, es un sujeto incapaz. Las propias leyes asumen este punto de partida, diciendo la mayoría de edad es la que nos indica la madurez, y la madurez es prudencia, y prudencia es el gobierno de la razón, es cuando un ser humano puede guiarse conforme a lo que es racional. En este entendido, entonces, una persona, pensemos acéfala, si bien es cierto que no posee la facultad racional, no deja de ser humano, sigue siendo ser humano, aun cuando no participe de igual grado de la razón, y podría, en todo caso, ser un ser incapaz en términos legales, pero sigue siendo ser humano. Esta forma de concebir al ser humano lo que nos ayuda es a explicar en qué grado somos responsables y por qué somos responsables de los actos que realizamos. Si recordamos lo que dije anteriormente, podríamos tener presente que los seres vivos complejos, según la filosofía tradicional occidental, ha sostenido que solo son seres donde concurre la voluntad y el deseo, pero no necesariamente la razón, por lo cual no son responsables, porque tampoco son libres. Existe una indisociable relación entre libertad, racionalidad y autonomía de la voluntad. Es decir, que solo estando presentes estos 3 elementos, podríase hablar en términos duros de un sujeto titular de derechos y de derechos humanos. Pero esta estructura, que en Kant puede denominarse como estructura ético-trascendental del sujeto, es algo que compartimos absolutamente todos los seres humanos. Kant crea una ética universalista en este sentido, es decir, no obstante las diferencias culturales, las diferencias que de toda índole puedan existir en diferentes tiempos y lugares, los seres humanos poseemos esta estructura ético-racional que nos hace iguales y por lo tanto podríamos aprender de igual modo los mismos derechos y las mismas obligaciones. Esta idea puede resultar peligrosa en sus extremos. Nos ayuda para poder comprender el término de responsabilidad, el término de exigibilidad, el porqué del derecho tiene que ser obedecido, por qué la necesidad de las leyes, etc. Pero, a su vez también, afirmar este universalismo ético kantiano puede devenir en una suerte de que un país diga, cuidado porque tú no estás cumpliendo con los derechos humanos, y podrías cumplirlo, y en tanto que no lo haces, yo te exijo que los cumplas. ¿Me explico? Habría posibilidad de poder tener injerencia en nombre de este racionalismo universalista kantiano que supone que todos los seres humanos podemos realizar las mismas conductas. Y este tema a su vez también se encuentra presente detrás del racionalismo que dio vida a distintas escuelas del derecho, particularmente la escuela de la exégesis o los intérpretes de la ley del Código Civil Napoleónico, una corriente frente a la cual se opuso, teniendo su fundamentación filosófica, el historicismo alemán, la escuela histórica alemana, desde el romanticismo filosófico en Alemania. Perdón, yo me estoy saliendo un poquito del tema, mejor allí le dejo. Espero haber contestado, no sé quién formuló la pregunta, para saber si contesté o... ¿Sí contesté o...? Sí, muchas gracias. Yo porque lo miraba también en una perspectiva
perspectiva sociológica, no tan dogmática de los derechos humanos. Porque en el momento de dogmatizar qué es el ser humano y que los derechos humanos son inherentes a personas racionales, siento el peligro de excluir a personas que tengan biológicamente mermada la razón de alguna manera. Entonces, yo lo veo también desde un punto de vista sociológico, cómo el ser humano se protege a sí mismo para poder sobrevivir y se cataloga ciertos derechos que todos los humanos deberían tener para con el objeto de poder vivir libremente. Sí, muchas gracias. Bueno, si cambiamos de enfoque, por supuesto, cambiamos de la manera en cómo comprendemos el tema. Es decir, si introducimos una forma o la sociología jurídica como una manera de explicar y comprender a los derechos humanos, entonces diríase algo muy diferente a lo que Kant está sosteniendo. Diríase que en realidad esos son constructos históricos sociales que resultan de diferentes factores que intervienen y que a final de cuentas como constructos pueden ser diferentes en cada tiempo y en cada lugar. Es decir, que no existe algo como valioso universal, no existen estos principios éticos trascendentales, universales, sino más bien lo que existen son valores relativos. Y estos valores relativos son valores sociohistóricos, culturales, que cambian de tiempo en tiempo y de lugar en lugar. Hablamos de una moral entonces de tipo relativo, en donde esta moral relativa podría tener el inconveniente de que todo podría justificarse. Me explico, los extremos siempre son muy peligrosos. Por una parte, Kant y el universalismo ético puede dar lugar a que decir, desde mi punto de vista, usted no cumple con los derechos humanos, entonces usted debe someterse o debe cumplirlos, ¿no? Pero desde el punto de vista de esta forma de concebirlos, que desde la sociología, que puede ser relativa, todo puede ser justificable, porque puede decirse, bueno, acorde a nuestra tradición, idiosincrasia, cosmovisión, costumbres, historia, etcétera, etcétera, esto es lo considerado valioso, y lo que usted estima como valioso para nosotros no lo es. Por lo tanto, tenga usted en consideración estas diferencias. Frente a estos extremos, la filosofía contemporánea se ha dado la tarea de encontrar los puntos que podrían estar en algún lugar intermedio entre ambos, y es la hermenéutica jurídica, particularmente la disciplina que se ocupa de ello. Es decir, que frente a las verdades absolutas, la hermenéutica propone una verdad pequeña que sea más producto de un tipo de consenso, basado en el diálogo, basado en el acuerdo, basado en el convenio, basado en la capacidad de poder aceptar que podríamos no tener la razón absoluta y quizá la razón no esté en ninguno de los dos que discutimos, sino más bien esté en algún lugar o punto intermedio. Y esta hermenéutica ha sido cultivada en el caso de México particularmente por Mauricio Bouchot, un investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y otros autores, ¿no? muy importantes, Gianni Vattimo también al respecto, que se convierte en una herramienta importante en materia de derechos humanos y que me parece que podría quizá ayudarnos a resolver este problema cuando estamos en presencia del humano o cuando no estamos en presencia de lo no humano. Más o menos. Sí, gracias. Muchísimas gracias, ¿no? Voy a leer. Dice, para elaborar una tesis de doctorado con énfasis en derechos humanos, perdón que no lo entienda muy bien, ¿eh? Es que aquí hay dos palabras que no entiendo. En este nuevo del conocimiento, en el enfoque sería no sé si mejor me le quiero preguntar, perdón que no entienda, que se... Bueno, puedo pasar a la otra. Perdón, discúlpenme que no le entienda, ¿no? Escribe bien, pero el que no sabe leer soy yo. Dice, relación entre filosofía, derechos humanos, neoconstitucionalismo y Estado de Derecho. Por favor, hacer un comentario. Bueno, cuando hablamos de los neopositivismos, en realidad advertimos que hay una forma de desmarcarse del positivismo clásico, del positivismo duro. Es decir, difícilmente hoy en día alguien sostiene con tanta fuerza los argumentos kelsenianos. No quiero decir que no sean importantes, solo quiero decir que no responden a los problemas que hoy en día tenemos y que eso ha llevado a la necesidad de dar virajes en el propio positivismo, dando origen a distintas corrientes, entre ellas el neoconstitucionalismo como una forma del neopositivismo. Brevísimamente, frente al el neoconstitucionalismo sostiene el Estado constitucional de derecho. Es uno de los grandes temas, como superación dialéctica del Estado de derecho.
Véase, el Estado de Derecho sería el imperio de la ley, todos bajo el dominio de la ley, nadie por encima de la ley. Este tema se subsume en el Estado constitucional de derecho, quiere eso decir que sí es relevante, pero cuando en la Constitución se introducen elementos que no son única y estrictamente jurídicos, sino que han tenido un antecedente en el ámbito de la ética, en el ámbito de la moral, entonces nuestros textos jurídicos adquieren una relevancia distinta a la que tenían antes. Podría decirse de la mano de Zagrebelsky, no todo lo que está en la ley es igualmente de naturaleza jurídica, es decir, idéntica a naturaleza jurídica, sino que podríamos advertir que existe un tipo de derechos o normas principio y otro tipo de derechos que son normas regla. Las normas regla son las que establecen la forma en cómo se organiza, cómo funciona la propia administración pública, cómo el Estado existe y cómo actúa. En tanto que las normas principio son las que consagran lo que denominan los positivistas derechos fundamentales, es decir, lo que nosotros conocemos también como derechos humanos, derechos de libertades, derecho a la igualdad, derecho a la vivienda, a la protección de la salud, etcétera, etcétera. Concebido así, el neoconstitucionalismo afirma que esas constituciones entonces constituyen un paradigma jurídico diferente al que otrora tuviera el Estado de Derecho, que no podemos seguir empleando las mismas herramientas que utilizábamos cuando todo era ley y todos los derechos eran ley. Recordemos que cuando existe una confrontación entre normas principio, ejemplo, derecho a la vida versus derecho a la libertad, en caso de interrupción del embarazo, ¿no?, sin que actualice ningún supuesto de los establecidos en el Código Penal, este conflicto entre derechos que son normas principio no puede resolverse a través de los criterios de jerarquía normativa, porque los dos derechos están en el mismo nivel jerárquico normativo. Tampoco puede resolverse por ninguna de las formas que teníamos antes en el Estado de Derecho. Es necesario contar con nuevas herramientas para poder resolverlo. Y esas nuevas herramientas se encuentran en la argumentación jurídica, en el ámbito de algunas que ha creado, por ejemplo, Robert Alexy, la ley de ponderación, ¿no? Se encuentran en otros ámbitos donde se discute cuál es el significado que tiene cada uno de esos derechos en conflicto, pero en cada caso concreto. Es decir, que no tenemos definiciones para los derechos, sino lo que tenemos son derechos de textura abierta que tienen que ser significados, que son significables, pero cuyo significado solamente lo adquieren en el caso concreto. No podría decirse o afirmarse que un derecho sea superior a otro a priori, sino que solo en el caso concreto podría determinarse cuál derecho debe prevalecer frente al otro, sin que ello signifique que el derecho que no prevalezca tenga que derogarse o tenga que abrogarse, no, sino que solo para ese caso concreto no prosperó ese derecho porque existen razones suficientes y fueron demostradas por vía de argumentación que había lugar a proteger uno de los dos derechos. Entonces, este Estado constitucional democrático es el que implica la existencia de estas normas principio y de estos derechos que tienen un origen ético, pero también introduce otros elementos como es la democracia. Se dice que no podríamos hablar seriamente de derechos humanos sino en un Estado democrático. Si no hay democracia, los derechos humanos no dejan de ser un discurso, puesto que solamente en un Estado democrático donde la democracia no sea meramente formal o procedimental, es decir, no basta con que haya instituciones político-electorales, un sistema de partidos, un sistema de gobierno, sino es necesario que exista el ciudadano democrático, como lo dice Jürgen Habermas, sino que este ciudadano democrático tiene que estar altamente politizado, tiene que interesarse y actuar directamente en la vida política, tiene que ser consciente, tiene que ser crítico, tiene que ser exigente, etcétera, etcétera. La democracia en un sentido material y en un sentido fuerte. Solamente cuando existe un Estado democrático, un Estado con un tipo de constitución como la que he referido antes, entonces podríamos hablar seriamente de derechos fundamentales. Y estos son los temas que el neoconstitucionalismo trata. Algunos sostienen que este neoconstitucionalismo ha adoptado, ha hecho suyos muchos de los temas y problemas que otrora el justnaturalismo discutiera, pero ahora ya no son exclusivos del justnaturalismo, ahora también lo son de este neoconstitucionalismo como una forma del neopositivismo. Espero con eso el comentario breve, ¿no? No sé si contesté. Sí, gracias, doctor. Fíjese que
indudablemente la perspectiva filosófica, pues, lo digo los alumnos de la Introducción al Derecho, es como una caja de herramientas. Pues las ciencias naturales tienen la opción de decir, bueno, un cadáver, pues ahí lo tiene el médico en la losa, hace una disección y mira qué tiene. Pero los problemas sociales pues tienen que investirse de sus propios instrumentos para esos análisis. La filosofía precisamente pues dota, en este caso al jurista, ejerciendo diversas funciones de ese instrumental. Y precisamente en el tema de la argumentación jurídica, ahora tenemos nosotros ahí dos elementos importantes en las decisiones últimas de la Corte de Constitucionalidad, con las famosas sentencias estructurales. Porque en alguna medida pues la tarea de interpretar el derecho es inherente a todo ejercicio jurídico, pero socialmente el impacto que tiene la decisión judicial, ¿no?, es de trascendencia, puesto que ahí se va a decidir sobre la vida, el patrimonio, todos los valores superados jurídicamente. Entonces precisamente esa perspectiva pues, filosófica y la carga que se le ha venido a imprimir al tema de derechos humanos, ¿no?, recreando precisamente todas esas tutelas jurídicas, es fundamental. Claro, por supuesto, para el abogado litigante, para el fiscal, para el asesor, para el consultor, para el profesor, no cabe duda. Pero yo sí tengo la convicción, hasta que me demuestre la práctica lo contrario, que en el ojo del huracán, en el ojo de la sociedad, están las decisiones judiciales, ¿no?, por su trascendencia social. Entonces, desde la óptica de todos estos elementos, ¿no?, es que precisamente también hay que direccionar la formación de los futuros profesionales del derecho. Creo que esta es la riqueza de estas actividades, porque van permitiendo, primero que nada, adoptar paradigmas, ¿verdad?, replantearse los grandes temas e incluso incidir en los diseños curriculares y las propuestas de nuevas actividades que permitan precisamente abordar de manera más congruente con el avance de la sociedad esa tarea de la docencia y la investigación. Así que gracias por su comentario. Muchas gracias a usted, doctor. Y solo para un poco me recordó una idea que comunico a mis alumnos de cursos. No sé si existen aquí tiendas que se llaman Home Depot. Sí, ok. La idea para que funcione, yo les digo, la filosofía jurídica no es como un ring de lucha libre o de box, donde digamos en esta esquina está Kelsen y en esta otra esquina está Ronald Dworkin, o en esta esquina está Hart, y en esta esquina está Devlin, sino más bien la tradición filosófica habría que comprender cuáles son los problemas que plantea, porque no le podemos pedir respuesta de todo a un autor. Hay temas que nunca pensó, que jamás problematizó. Preguntarle a Kelsen sobre derechos fundamentales sería bastante insensato, porque Kelsen jamás se ocupó de eso. Tenemos que preguntarle otras cosas. Hay otros autores que se han preguntado eso. Por lo cual, en realidad, el discurso filosófico, el pensamiento filosófico jurídico, lejos de ser un ring, es más bien como una tienda de estas de Home Depot, donde los grandes teóricos se han dado la tarea de crear herramientas con las cuales nosotros trabajamos. Necesitamos esas herramientas. Pero ¿qué es lo que va a determinar que yo emplee una u otra herramienta? No es el capricho, siempre es la necesidad. Y el conocer a los distintos teóricos, a los distintos filósofos, a las distintas corrientes, escuelas, lo que me otorga es una riqueza a nivel conceptual, a nivel teórico, que estos instrumentos me van a permitir resolver casos concretos. Ejemplo, si yo tengo el problema de que voy a pintar la casa y voy a comprar un arado y compro también un pico y una pala y llego a casa y digo, bueno, ahora sí voy a pintar la casa. Bueno, con el arado, el pico y la pala no se puede, ¿no? No compré las herramientas adecuadas. Sería tanto como preguntarle a Kelsen sobre ese tema, ¿no? Oye, pues es que Kelsen no me da esas herramientas para poder construir, resolver este problema. Entonces, ¿qué es lo que determina qué voy a utilizar? Siempre es el problema. El problema es el que va a decir, tienes que ir con los neoconstitucionalistas, tienes que ir con los neojusnaturalistas, tienes que ir con el positivismo duro o clásico, tienes que ir a la crítica jurídica latinoamericana, etcétera, etcétera, ¿no? Son herramientas de trabajo. Y también, por supuesto, el último comentario, aprovechándolo, ¿no? Sin duda que en el derecho hemos consagrado nuestros más grandes anhelos e ideales y confiamos en que las leyes han de proveer las soluciones a las controversias,
pero también han de orientar las conductas de los que integramos la comunidad política. Y en ellas, observándolas, daremos cabal cumplimiento a los fines o propósitos que nos hemos trazado como Estado. De allí la gran relevancia que ni más ni menos tienen las leyes y tiene el quehacer de los jueces, en ir trazando, en ir orientando hacia dónde como comunidad, hacia dónde como Estado nos estamos dirigiendo, ¿no? Perdón, y voy a tratar brevemente las siguientes. Dice, la teoría multidimensional del derecho puede ser una visión más integral acerca de la filosofía de los derechos humanos. Sí, yo creo que quizás estaba pensando en Miguel Reale, en esta teoría tridimensional del derecho como un hecho, como algo social y como algo cuya connotación también puede ser más cercana al naturalismo, como valor, ¿no? Como esencia, como connotación metafísica. Sin duda que los derechos no pueden ser comprendidos, desde mi punto de vista, de una sola de las corrientes o de una sola de las escuelas, sino que más bien deben ser comprendidos a la luz de la complejidad que en esto subyace, está presente, y que apreciamos aspectos distintos del mismo tema yendo a autores diferentes. Creo que uno de los graves problemas sería casarse solamente con una de las propuestas. Pensar que una sola escuela, que un solo autor nos da la respuesta para todos los problemas, me parece que no sería correcto, sino más correcto sería conocer la diversidad, apreciar cuáles son los problemas, cuáles son los temas que le ocuparon al autor, qué herramientas construyó, de qué puedo servirme de él y poder luego articularlos en un discurso completamente coherente. Y en eso del discurso coherente también habría que tener cuidado. Es muy difícil hacer compatibles a positivistas duros con naturalistas radicales. Sería tanto, vaya, como casi imposible, ¿no? Debemos tener cuidado en la construcción de un discurso coherente, siempre que nos damos a la tarea de tratar de conciliar intereses, ver que esos intereses sean más o menos compaginables unos con otros, de tal modo que nuestra forma de concebir al derecho no resulte un Frankenstein, sino resulte algo mucho más parecido a lo que nos gustaría que esto fuera aceptable, ¿no? Y en eso me parece que la teoría jurídica contemporánea nos ofrece una riqueza enorme. La filosofía es vasta, amplísima, y nosotros tendríamos que incursionar paulatinamente en sus distintos derroteros. No sé si con esto contesto. Gracias, yo la formulé. Es que precisamente fíjese que cuando usted plantea esa circunstancia de encasillar en el normativismo los derechos humanos, se corre el riesgo, y esto lo plantea Fernando Martínez Paz, un autor argentino, que sin pretender tirar al cesto de la basura a la teoría tridimensional, a la teoría ideológica, ¿verdad? Dice que las aristas de las que hay que encuadrar un caso, bueno, por supuesto la norma, ¿verdad? Pero investirla de otros ingredientes, antropología, economía, sociología, ¿verdad? A lo que yo le agrego ideología, porque en el caso del jurista, pues la ideología en tanto y en cuanto una visión del mundo, de algún modo está ahí inserto y está latente en la toma de, sobre todo cuando se hace el análisis de la fundamentación y motivación de la sentencia. Ahí corre toda una serie de ingredientes que en alguna medida inciden finalmente en el tipo de sentencia, pero igual el abogado que va a constituirse el defensor tiene que argumentar. Entonces, en el tema particular de los derechos humanos y en realidad prácticamente todos los temas, el riesgo de la visión unidimensional, que tiene espacio pone a la multidimensional, pues se pueden dejar afuera elementos de análisis que pueden ser coadyuvantes para la mejor interpretación y la mejor decisión de los casos concretos. Claro, muy de acuerdo. No sé, quizá no me di a entender correctamente. Lo que pretendí fue precisamente mostrar que frente a los derechos humanos es algo sumamente complejo, que no se agota en ninguna de las vertientes, sino más bien que en cada una de ellas podríamos apreciar distintos aspectos que nos ayudarían a comprenderlos quizá de manera más adecuada y sobre todo a permitirnos construir argumentos mucho más aceptables que dieran lugar a decisiones racionales y razonables, ¿no? Estoy trabajando sobre los derechos humanos de los pacientes de Alzheimer, entre otros adictos declarados o no. Cuando usted hablaba de los derechos humanos, tenía relación a la autonomía de la voluntad,
sentido de voluntad, pero en los pacientes de Alzheimer con un grado degenerativo muy avanzado, que ya prácticamente se limitan a discutir los derechos humanos del paciente de Alzheimer, se quedan prácticamente en su propia existencia, y la regulación y los derechos formales son los casos como nulos de la protección de los pacientes de Alzheimer y de otros histéricos, pues es pobre. ¿Cómo podría usted fomentar o estimular o proponer que la regulación formal de los derechos humanos de aquellos pacientes, de aquellas personas que no pueden expresar ya su voluntad y son titulares de la autonomía de la voluntad, deben mejorar o deben promover mejor? Yo pensaría que, uno, el derecho debe buscar siempre una respuesta y una solución que sea racional y que sea razonable. Racional en el entendido de que es resultado no del capricho, no de la voluntad o solamente de la autoridad o del deseo o de un arranque, sino que es algo que puede defenderse frente a los demás como lo más humano, como lo más adecuado, como aquello que respeta la integridad ética, humana, social, jurídica de la persona. Y para ello, quizá un argumento fuerte podría ser la ética de los mínimos, es decir, aquella ética sobre todo divulgada por Adela Cortina, también por John Finnis, en donde existen ciertas condiciones que de no ser satisfechas el ser humano no puede vivir. Pensemos que para el caso, el alimento es una condición mínima de existencia. Si no hay un alimento suficiente en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, no se puede vivir. El trato humano es un trato primordialmente ético, que implica el respeto absoluto del otro como lo diferente, independientemente de cuál sea su estatus, situación o condición física, social, jurídica, etc. El otro se nos presenta como esta alteridad que tiene que ser respetada en absoluto. Y de allí, eso significa también una condición mínima. El hecho de que tenga aquellos implementos médicos que son necesarios, un lugar idóneo donde pueda él estar, también me parece que son condiciones mínimas como exigencias básicas que deben ser satisfechas. Es decir, que a final de cuentas podríamos incluso irnos a uno de los imperativos categóricos kantianos. ¿Cómo nos gustaría que procedieran si nosotros estuviéramos en lugar de esa persona? Y desde allí poder responderlo. ¿Qué es lo más racional? ¿Qué es lo más razonable? ¿Qué es lo más aceptable? En términos fácticos, éticos y por supuesto traducirlos en términos jurídicos. Y desde allí también trazar una línea hacia la dignidad humana, tratando a esa persona como un ser libre, como un ser racional, pero que ha ido paulatinamente perdiendo por una enfermedad degenerativa, incurable, su facultad racional, no lo hace dejar de ser persona, simplemente lo coloca en una situación de vida distinta, pero merece un absoluto respeto, y ese respeto tiene que ser dado desde quienes podemos brindarlo. Podría pensar en construir un argumento de ese tipo. No sé si respondo. Y ahora hay una última pregunta. ¿Cuál será la fórmula mágica para lograr que los jueces, aún resolviendo conforme a derecho, hagan valer el valor jurídico, pero sin caer en arbitrariedad judicial contra la ley? Perdón. Sí, gracias. Estaba pensando, cuando se cambia del modelo de la dictadura de la ley, se pasa a un modelo de la dictadura de los jueces. Y frente a esta importancia o relevancia en la actuación de los jueces, desde el siglo XIX hubo voces que alertaron. Un ejemplo sería la jurisprudencia de conceptos, quien sostuvo que si lográsemos un desarrollo conceptual, lógico, sistemático, que permitiese comprender y explicar al derecho, a la par tendríamos ya no la necesidad, sino de contar con jueces como operadores jurídicos. Es decir, que en la tarea del legislador sería crear la totalidad de leyes que permitiesen resolver la totalidad de casos. Estas leyes siendo perfectas y siendo sus conceptos tan precisos, tan claros, con definiciones incontrovertibles, daría lugar a que ni siquiera hubiera necesidad de interpretar la ley, lo cual nos colocaría a salvaguarda de las emociones, de los impulsos, de los arrebatos, que son propios de la naturaleza humana. El afán me parece excelente, es decir, como propósito es genial. Todos estaríamos mucho mejor con leyes que fueran absolutamente
certeras, precisas, dirigidas a todos los casos que se presentan en tribunales. Pero lamentablemente eso es lo que no ocurre. No pueden preverse la totalidad de casos que se han presentado en tribunales. Particularmente, ello se modifica cuando en los textos constitucionales se introducen normas principio, es decir, derechos que no pueden ser definidos de antemano, sino que tienen que ser definibles en cada caso concreto. No encontraríamos una definición para la libertad de tránsito aplicable a todos los casos, como no hay una definición absoluta y válida para todos los casos de derecho a la vida. Cada caso es distinto y cada caso requiere ser argumentado, requiere ese derecho ser significado. Y es allí donde corremos el grave riesgo de que los jueces, pretendan o puedan incluso arrogarse facultades que no les correspondan, como es un tema que se ha discutido mucho en México, que tanto ejerciendo la facultad de interpretación en realidad se está legislando. Es decir, a través de la jurisprudencia, a través de la interpretación que el Tribunal Constitucional hace de las leyes, no solamente nos dice qué debemos entender por la ley, sino que amplía de tal modo el campo semántico de los enunciados que en realidad está creando otros derechos que no existían antes. Es un tema discutible, porque cuando uno dice, espérate, si el principio pro persona, es decir, si esto beneficia en pro de los derechos humanos de quienes tienen la controversia, no habría tanto problema. Pero y si es contrario a lo que la propia ley establece, me parece que aquí hay un principio claro que Duncan Kennedy, sobre libertad y restricciones de la función judicial, hace patente. Un juez, por más convicciones político-ideológicas que tenga, pensemos un juez de izquierda como el que piensa Duncan Kennedy, no puede desafiar ni contrariar a la ley, porque a final de cuentas seguimos siendo un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es el respeto a la ley, nos gusten o no nos gusten las leyes. Lo que podríamos en todo caso, frente a una ley injusta, es acudir al argumento de la corrección, como lo hace Robert Alexio, y denunciar la injusticia que de la observancia de la ley se desprende, y con ello insistir para la modificación de la propia ley, o insistir para la modificación de la interpretación de la ley. Todos estos son, a final de cuentas, recursos argumentativos que son herramientas de trabajo, pero que de ninguna manera significan una garantía absoluta para que un juez dicte una resolución contra ley, ¿no? No sé si respondo a la pregunta. Ya no hay más preguntas. ¿Sí?